Shalom, amados y amadas del Eterno, paz para todos ustedes. Estamos muy agradecidos una vez más por estar en uno de estos videos de la serie de religiones heredadas. El capítulo anterior era ya la segunda parte de las señales de la venida del Mesías. Y bueno, ahora toca creo que sería el último video de dónde está Efraín en la profecía del Apocalipsis, ¿no? Así que bueno, presento a mi esposo Galel. Shalom, amados, bienvenidos, un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, el último capítulo del que comenzó siendo un capítulo de resumen. La verdad que, gloria a Elohim, gloria al Padre, que pudimos resumir, porque terminaron siendo como 5 capítulos que profundizamos, que pudimos resumirlo en un capítulo, que se llama El Misterio del Evangelio Revelado. Que bueno, estamos en la etapa final, así que por eso llegamos a Apocalipsis, ¿no? Si nos venís siguiendo, o si es la primera vez, te cuento que comenzamos con una profecía, con una señal de la venida del Mesías, que estaba anunciada desde Génesis, desde el principio, ¿no? Y que se iba a ir desarrollando en la historia, que iba a tener distintas partes, distintas etapas, y que la última etapa, lógicamente, la encontramos hoy en Apocalipsis. Tenemos aquí, ¿no? Ya en la pizarra los 144.000 y las muchedumbres que están con ellos. Así que bueno, si es la primera vez que nos ves, es el primer video, vas a entender parte de este video, gran parte seguramente, pero sabe que, bueno, si te gusta o querés entenderlo mejor, mírate un par de videos antes que vas a entender mejor cómo se desarrolla esta historia. Porque es clave, es importante. La verdad que es una profecía que atraviesa toda la escritura y en todos lados nos habla de esto, y vimos que la cruz tenía un papel fundamental en esta profecía que lamentablemente muchos no hablan, pero cada vez van a hablar más de esto, ¿no? Porque nos estamos acercando a los tiempos del fin y bueno, esta profecía se tiene que cumplir, se tiene que saber. Así que bueno, amados, ¿comenzamos? Comencemos. Pero antes quiero hacer una introducción que por ahí va a alargar el video. No sé si va a ser eso motivo para que sean 2 videos, no creo. Pero no estaba planeado esto, sinceramente. No estaba planeado, no está en la pizarra lo que te voy a compartir ahora. Mi esposa tampoco sabía que yo iba a compartir algo ahora, pero la verdad que bueno, el Padre sí sabía, el Padre ha puesto cosas que me llaman a poder compartirte una introducción que tiene que ver con esto igual, pero que no estaba en los planes, pero sí estaba en los planes de Él, y Él lo revela cuando quiere. Y mucho de esto tiene que ver con revelación. Quiero leerte un pasaje de la Escritura, que van a ser varios versículos. Voy a utilizar una versión que no solemos utilizar, que nosotros por lo general utilizamos Reina Valera, del 60, no porque creamos que sea la mejor traducción, sino porque la mayoría de las personas usan Reina Valera. Entonces, no creemos que las traducciones sean un impedimento para que podamos hallar la verdad, pero sí, a veces nos hacen más fácil poder entender las cosas, o a veces nos hacen más difícil poder entender las cosas. Hoy te lo quiero leer de esta versión, porque esta versión, por lo menos de las que pude leer yo, me parece que es la más clara a la hora de transmitir el mensaje que te quiero compartir. Por eso te lo voy a leer en esta que es Dios habla hoy. Y el mensaje está en Miqueas, capítulo 4. Cuando termina el capítulo 4 vamos a leer un poquito del capítulo 5. Y nosotros venimos con esto, ¿no? Que el Padre nos ha revelado ya hace un tiempo sobre este mensaje, sobre quiénes somos, sobre la señal de su venida, esa señal que no está a claras en la Escritura. Vos lees Mateo 24 y no hallás esa señal, ¿no? Pero lees toda la Biblia y sí la hallás a la señal, ¿no? Eso es interesante. Y muchos se han quedado con lo que solamente dice Mateo 24 o Lucas 21, ¿no? Porque tenemos esa estructura, ¿no? Bueno, ¿cuál es el capítulo que habla de la señal del Mesías? Mateo 24. Bueno, leo acá y no leo en otros lados, creyendo que en realidad en todos lados el Padre revela cosas. No es que solamente en el capítulo 24 de Mateo están las señales y en otro lugar de la Escritura no. En toda la Biblia vos podés hallar revelación. Eso tenés que tenerlo en cuenta. Entonces, venimos con esta revelación, con esta señal que es muy importante sobre la restauración de Israel, sobre
la vuelta de los dispersos que fueron desparramados por las naciones, por el mundo y andan por ahí sin siquiera saber que pertenecen a Israel, sin siquiera saber que son parte de alguna tribu de Israel, pero estamos viendo esa restauración, estamos viendo que esto está empezando a darse, juntamente con las otras señales de Mateo 24, ¿no? Esos rumores de guerra y todas esas cosas, sí, ocurren, ¿no? Pero estamos viendo esta señal, que es una señal que no sé si has prestado atención, pero Mateo 24 hace mucho énfasis e hincapié en las señales que va a haber en el mundo, pero no en la iglesia. Y esta señal es al contrario. Esta señal hace más hincapié de lo que tiene que ocurrir en la iglesia, de lo que tiene que ocurrir en el pueblo, no tanto en el mundo, ¿no? Entonces, es esa otra parte tal vez de rompecabezas que nos falta. Y todo esto comienza con un sueño. Anoche mi esposa ha tenido un sueño en el cual ha visto a Yeshua. Él se acercaba con los discípulos, con redes, y nos advertía, nos avisaba que nos preparemos porque se viene una cosecha grande de almas, se viene una cosecha grande de personas. Y esto es parte de esta señal. Porque la restauración, porque la vuelta de dispersión de los que estaban desparramados, dispersos, tiene que ver con cosecha de almas. Tiene que ver con almas que ya están preparadas para recibir su identidad, para recibir el verdadero evangelio, para crecer en él. Y en base a esto es que quiero leerte Miqueas. Acompáñame a leer el capítulo 4, versículo 7, dice así: En aquel día reuniré a mis ovejas, a las que había castigado, a las impedidas, cansadas y dispersas. Con ellas, con las que hayan quedado, haré una nación poderosa. Yo, el Señor, gobernaré a mi pueblo desde el monte Sión, ahora y siempre. Y tú, Jerusalén, torre y fortaleza de Sión, tú volverás a ser la capital del reino, la gran señora que antes fuiste. Ahora pues, ¿por qué gritas así como una mujer de dolores de parto? ¿Acaso porque en ti no hay rey? ¿O por qué han muerto tus consejeros? Retuércete y grita, ciudad de Sión, como una mujer con dolores de parto, porque tu gente va a salir de ti y tendrá que vivir a campo abierto, y aún llegará hasta Babilonia. Pero allí liberará el Señor a su pueblo, lo salvará de sus enemigos. Hasta aquí, si eres un lector y conoces de la Escritura, sabes que Apocalipsis habla de la liberación del pueblo de Elohim de Babilonia. Salí de ahí, pueblo mío, ¿no? Y está hablando de esto. Y habla del proceso de un dolor de parto, porque un parto no es un día, es todo un proceso. Son 9 meses, ¿no? En las mujeres, pero nos está hablando en un proceso, ¿no? Que son dispersados, se van hasta Babilonia incluso, pero yo los voy a volver a traer. Por eso el dolor de parto, porque los estoy trayendo y el bebé está viniendo, se está acomodando dentro de la panza del bebé y van a nacer, ¿no? Por eso la mujer empieza con sus dolores de parto. Pero fíjate cómo sigue. Ahora muchas naciones, versículo 11, se han juntado en contra tuya, diciendo, vamos a darnos el gusto de ver a Jerusalén profanada. Pero esas naciones no conocen los pensamientos y los planes de Elohim, no saben que Él las va a juntar como manojos de espiga en la era. Levántate y trilla, ciudad de Sión, porque el Señor dice, yo te daré fuerza de un toro, de cuernos de hierro y pezuñas de bronce, para que destroces a muchos pueblos. Tú les quitarás sus riquezas, malavidas, y me las consagrarás a mí, al Señor de toda la tierra. Y aquí la Biblia hebrea incluye el versículo 1 de que nosotros separaron en el capítulo 5 y el capítulo 4 terminaría así. Pero ahora, Jerusalén, prepara tu defensa, porque ha sido sitiada y van a castigar duramente al jefe de Israel. La Reina Valera ahí dice, ¿cómo dice? Bofetearán a la mejilla del juez de Israel. Bofetearán a la mejilla al juez de Israel. Esto fue Roma. Roma bofeteó al juez de Israel. Esto es la primera venida del Mesías. Vino el Mesías, por eso dice que está sitiada Jerusalén. ¿Qué dijo el Mesías? ¿Qué le dijo a los apóstoles? ¿Qué pasó en el año 70 o en realidad 68 que destruyeron la ciudad de Jerusalén? Sitiaron a Jerusalén. Estas naciones dijeron, vamos a profanar a Jerusalén. Y hirieron en la mejilla al juez de Israel. Pero fíjate lo que nos dice el versículo 2 del capítulo 5. En cuanto a ti,
Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Sabemos que es Yeshua. Cuando preguntaron, ¿dónde van a ser el Mesías? En Belén, en esta profecía. Versículo 3. Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. ¿Qué pasa con este señor? ¿Qué pasa con este rey? Abandona su autoridad. Desaparece, se va. Él es el rey legítimo de Israel, pero se va a ir, va a abandonar esa autoridad por un tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dice que va a hacer eso? Hasta que se dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Hasta que Jerusalén dé a luz. Y ese dar a luz tiene que ver con los dispersos que vuelven. Ese dar a luz tiene que ver con la restauración del pueblo de Elohim, con la restauración de su iglesia. Versículo 4. Versículo 3, ¿cómo termina? Entonces se reunirán con sus compatriotas, los israelitas que están en el destierro, que están dispersos. ¿Ves que ese nacimiento tiene que ver con la restauración de Israel, con que vuelvan los que fueron dispersados? Versículo 4. El rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Elohim, y ellos podrán vivir en paz, porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. Él traerá la paz. Y aquí encontramos otra señal. ¿Cuándo traerá la paz? Cuando los asirios invadan nuestro país y entren en nuestros palacios, enviaremos contra ellos 7 jefes y 8 hombres importantes. Ellos gobernarán a Siria, el país de Nimrod, a filo de espada, y nos librarán de los asirios que hayan cruzado nuestras fronteras e invadido nuestra tierra. Que es otro sinónimo de Babilonia, porque Nimrod fundó Babel y fundó Nínive, por ejemplo, también, que es la capital o es una de las grandes ciudades de Asiria. Él también en parte es fundador de Asiria, además de Babilonia. Es otra referencia de Babilonia. Pero fíjate aquí, y esto es lo que yo te quiero marcar. Esta señal, ¿no? Generalmente leemos hasta Belén de Efrata, ¿no? Viene de Belén el Mesías. Pero ¿qué dice después? ¿Qué dicen los otros versículos? Nos dice que él va a abandonar esa autoridad, que se va a ir, y eso lo vimos. Y después, ¿qué viene? Hasta que la mujer dé a luz. Y cuando la mujer dé a luz, ¿qué es eso? Dice, será cuando los que fueron dispersos vuelvan, sean restaurados. Y aquí, mi hermano, y este es el mensaje que te quiero compartir de introducción, que igual vamos a ver y vas a ver que tiene mucho que ver con esto. Aquí no está hablando de religiosos, perdón, pero no está hablando de ellos. Está hablando de aquellos que obedecen al Padre. Está hablando de aquellos, si ves nuestros videos vas a entender, está hablando de aquellos que obedecen, que guardan la Torá, que tienen una identidad israelita, porque ¿quién va a volver? Israel, dice. ¿Y qué Israel? Yo sé que a ti te enseñaron, bueno, no, el Israel, ahora los gentiles somos Israel. No, la escritura es clara y dice que los judíos no fueron deshechos. La escritura dice que ellos son la raíz, son el olivo nativo y nosotros fuimos injertados en ese olivo. Mismo el apóstol Pablo dice que cuando ellos también despierten y se conviertan, será resurrección entre los muertos. Está queriendo decir, va a llegar el fin de esta era. Entonces es momento de prepararse, mi hermano. Es momento de que saquemos a Babilonia de nuestras vidas. Y no te creas que por ir un día a la iglesia, que por estar metido en esa estructura religiosa, ya esta palabra no es para ti. No te creas eso. Porque el Mesías, en el capítulo 7 de Mateo, les dice a muchos que profetizan en su nombre, que predican en su nombre, que hacen milagros en su nombre, que dicen estar llenos, tener la unción del Espíritu y hacer muchas cosas de esas, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Transgresores de la Torá, es eso en realidad. Entonces, obedezcamos, hermano. Porque en el mismo Sermón del Monte, nuestro Mesías comienza diciendo en el capítulo 5, no pienses, ni siquiera se te pase por tu mente que yo vine a transgredir la Torá o vine a cambiarla.
Ni siquiera se te pase por la mente eso. Pero, lamentablemente, tenemos un cristianismo, y va a ser duro lo que te voy a decir, pero es la realidad. Tenemos un cristianismo apóstata porque se ha apartado de la verdad. Porque ellos te enseñan y te dicen, no, la Torá fue abolida. Totalmente contrario a lo que te enseña tu maestro, totalmente contrario a toda la Escritura. La Escritura te dice, no, la Torá no fue abolida porque es esa enseñanza, para que vos crezcas. Es tu identidad como hebreo, como israelita. Pero te enseñan todo lo contrario. Y lamentablemente, enseñándote eso, no vas a ser parte de ese pueblo. No vas a entrar. El maestro te va a decir, no te conozco. Y ahí será ese crujir de diente. Ese crujir de diente de ¿por qué? ¿Por qué no escuché a esa persona que tal vez vino y me habló de la Torá y de la ley? ¿Por qué no abrí mi corazón para ver si eso era verdad? Y terminé siguiendo lo que me enseñan los hombres. El capítulo pasado vimos que una de las cualidades de los problemas que tenían los dispersos es que tienen sacerdotes que enseñan conforme a lo que ellos quieren y tienen profetas que profetizan mentira. Te hablan de paz, te hablan de prosperidad. Que dicho sea de paso, la palabra prosperidad en griego también significa vanidad. Es la misma raíz. Fíjate, algo vano, algo que no produce frutos. Porque la Torá está para que vos crezcas, hermano. Así que te comparto esto para que dejes de oír a hombres, a mandamientos de hombres. No sigas a hombres, porque eso hizo Israel. Cuando el Mesías entró en Jerusalén lo aplaudían. Y cuando Pilatos lo sacó, dice que los líderes incitaron al pueblo a que pidan que le crucifiquen. Y el pueblo le hizo caso a los líderes, a hombres. Y no a lo que el Espíritu les decía en su corazón. Así que bueno, hermano, esta introducción para que puedas reflexionar en estas cosas y que este mensaje pueda tocar tu corazón, pueda ser de salvación para tu vida si es que aún estás en esa condición. Así que bueno, no sé si querés agregar algo, si no comenzamos. No, nada más que agregar. Bueno, comencemos entonces. Vamos a empezar por 244.000, Apocalipsis 7. Así que vamos a leer, vamos a abrir en el libro de Apocalipsis y vamos a ir por versículos para entender un poco de qué se está hablando. No vamos a ir a profundidad, pero sí algunas cositas vamos a compartirte de qué pueden significar. Así que versículo 1 y 2. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Bueno, aquí este capítulo comienza con esta escena, ¿no? Tenemos ahí unos personajes y ciertos acontecimientos. Dice, 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra deteniendo vientos. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos vientos? ¿Qué están haciendo ahí, no? Pero el otro ángel que se levanta del oriente nos dice qué están haciendo esos 4 ángeles. Esos 4 ángeles en realidad están puestos para dañar la tierra. Esos vientos son como cosas que van a dañar la tierra en realidad, ¿no? Pero dice alto, ¿no? Sigan deteniendo y entendemos por qué dice que los estaban reteniendo. Porque todavía no había los sellados, todavía no había personas que estaban selladas. Y este ángel viene con el sello de Elohim a sellar esas personas. Así que bueno, vientos, aquí ya te marcamos, es como guerras, ¿no? Es como daños que vienen a la tierra. Ahora, hay un detalle lindo que dice que este ángel sale del oriente. ¿Por qué del oriente? Podría haber salido de cualquiera de los 4 puntos de la tierra, ¿no? ¿Por qué escogió? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué se pone del oriente? Todo es por algo, sobre todo en Apocalipsis. La palabra oriente es Kedem, en hebreo. Y en Génesis 2.8, por ejemplo, nos dice que es el Edén el que está en el oriente. Que es un juego de palabras incluso. Edem, Kedem sería. Entonces tenemos al Edén al oriente, ¿no? Ahí ya tenemos una referencia del Edén, que es donde está nuestro Elohim, donde está Yeshua, ¿no?
Después tenemos otra referencia que es la estrella del Mesías. La estrella del Mesías salió en el oriente. O sea, la señal del nacimiento del Mesías apareció también en el oriente. Después tenemos otro significado de lo que es Kedem, que es oriente, es eterno. Porque justamente al tener estas referencias como Edén y otras cositas más, se entendió que, bueno, esta palabra hace referencia al eterno, hace referencia a Elohim en realidad, ¿no? Provenía de él. Entonces tenemos en Deuteronomio 23:37 que, por ejemplo, dice el eterno Dios, el eterno Elohim, y ahí la palabra eterno es Kedem. Sería Kedem Elohim. Entonces, del oriente que viene este ángel, nos está significando que sale de la presencia de Elohim, que es un enviado de Elohim. Para que tengamos idea de dónde es que viene este ángel, ¿no? Con la importancia, con la autoridad que él viene. Y después tenemos el versículo 3, que habla del sello. Léelo, porque leíste que vino con el sello. Vamos a ver un poquito qué pasa con eso. Dice así, diciendo, no hagas daño, el ángel que venía del oriente le habla a los 4 ángeles que estaban reteniendo los vientos en los 4 ángulos de la tierra. Les dice, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Bueno, fíjate. Detengan todos, vamos a sellarlo, ¿no? Vimos que venía con el sello, pero ¿en dónde lo sella? En la frente. ¿Por qué en la frente? ¿Tiene un significado esto? ¿Hay algo o no? Bueno, vamos a ver algunas citas con respecto a esto, que nos ayuden a entender por qué el sello en la frente. Éxodo 28:36. Dice así, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Bueno, una lámina que dice santidad a Jehová. ¿Y esto dónde iba? Levítico 8:9, por ejemplo, nos dice sobre las vestimentas de Aarón, del sacerdote. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra, en la frente, puso la lámina de oro, la lámina que leímos en Éxodo, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces, bueno, vemos que en la vestimenta del sacerdote, en su frente hay una lámina que tiene un sello, esa lámina. Y ese sello es santidad a Jehová. O también podría decirse apartado para Jehová, ¿no? Exacto, o consagrado para Jehová, ¿no? Es alguien apartado para él, exclusivamente para él, ¿no? Y esto era un sello que se ponía en la frente del sacerdote. Vamos a ver Apocalipsis 14:1, ¿no? Vamos a adelantar un poquito. Y fíjate, para ver si esto puede ser, ¿no? Dice así, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Bueno, ahí vemos, ¿no? Tiene Vale. el nombre de el Padre y el Hijo en la frente. Ahí vemos el sello, ¿no? Y vemos que también significa ser apartado para él, ¿no? Ser consagrado a él. Exactamente, ¿no? El significado, ¿no? A veces yo, cuando lo leía, a veces pienso que somos muy rebuscados para buscar los significados de Apocalipsis, ¿no? Nos rebuscamos un montón y a veces las cosas son más sencillas de lo que nos parecen, ¿no? Tanto se pone el sello de Dios, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No? Apartado para él, santidad para él. No es nada extraño, no es necesario que sea algo muy wow, ¿no? Ya de por sí que tengas ese sello es algo emocionante, es wow, ¿no? Pero no es tan complicado. Pero vemos eso, que es ese nombre de Elohim puesto en la frente, incluso básicamente todo Apocalipsis habla de esto. Después vamos a ver por qué en Apocalipsis habla de este sello que parece especial a los 144,000, ¿no? Y que tienen el nombre sobre su frente, el nombre del Padre y del Hijo sobre sus frentes, pero también sobre otros se pone eso. Pero vamos a ver por qué hace este énfasis sobre los 144,000. Pero vamos a continuar con Apocalipsis. Vamos a ir ahora a adelantarnos a la muchedumbre. Después habla y dice que hay 12,000 sellados de cada tribu. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a volver a eso. Pero
Vamos a las características de las muchedumbres. Seguimos en el capítulo 7, estamos leyendo en el versículo 9. Vamos a leer lo que son las características de este remanente, ¿no? de los 144.000. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Elohim, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Entonces uno de ellos, de los ancianos, habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, ahí tenemos la descripción de las muchedumbres. Vamos a desmembrar un poquito algunas cosas de esas características que tienen. Estamos desmembrando las características porque después vamos a intentar establecer quiénes son, ¿no? Entonces, por eso es importante saber primero cuáles son las características que tienen. Ropas blancas, ¿no? Vimos todas las naciones, ¿no? Que son de toda tribu, lengua, que parece distinto a los sellados. Los sellados son de 12 tribus de Israel, bien claro, y los demás son de el mundo, de muchas naciones, ¿no? Tenemos después ropa blancas. Dice que ellos tienen ropa blanca porque la han lavado en la sangre del Cordero, ¿no? La han limpiado, se han limpiado sus vestiduras. Entonces, tenemos una cita que compartirte con respecto a esto para entender un poquito mejor qué significa eso. Si bien has leído algo de la Escritura, sabes que de manera sencilla y simple, el lavarse en la sangre del Cordero tiene que ver con tu purificación, con el perdón de tus pecados, con una vida en santidad. Eso es de manera clara, sencilla, lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Pero vamos a ver otro aspecto un poquito más profundo acerca de eso, que lo encontramos en el libro de Números, capítulo 8, versículo 20 al 22, que nos dice así: Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Entonces fíjate que los levitas tienen componentes de esto, ¿no? Lavan sus ropas, emblanquecen sus ropas. ¿Quién hace esto? Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Yeshua, ¿no? Ahora dice que se purifican las muchedumbres en la sangre de su sumo sacerdote. Y vemos que Aarón hace una expiación por ellos también, ¿no? Obviamente Aarón no se va a entregar porque Aarón no puede cumplir eso, no puede hacer eso porque su justicia no era para eso, pero eso es una sombra de lo que viene, de lo que iba a ser, ¿no? Y ahora, ¿para qué todo este proceso? ¿Para qué se purificaron de esta manera los levitas? Para empezar a ejercer su ministerio, para empezar a servir en el templo. Ahora, ¿estas muchedumbres cumplen con esa característica? O sea, ¿podríamos aplicar esto a las muchedumbres? Para poder aplicarlo, estas muchedumbres en algún lado nos tienen que decir que sirven en el templo, que ejercen la función de un sacerdote, de un levita, porque el levita tenía la función de servir en el templo. Y esto lo hallamos más adelante. Unos versículos más adelante nos dice que estos son los que sirven en el templo. El anciano dice, ¿no? Cuando le hace esa pregunta capciosa a Juan, ¿quiénes son estos? Y dijo, vos sabés quiénes son. Y bueno, yo te voy a contar quiénes son, ¿no? Estos salieron de la grande tribulación, es importante,
Bueno, hay un video que tenemos en el canal que habla esto del rapto secreto. Te aconsejo poder verlo, porque no hay rapto secreto, no es de esa manera. Incluso aquí es claro, estas muchedumbres salen ¿de dónde? De la tribulación. No se escapan de la tribulación. Entonces, vamos a ver esto de servir en el templo. Leemos Isaías 66 desde el versículo 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco a Tubal y a Javán, y las costas lejanas que oyeron de mí, que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte, en Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios de la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Bueno, fijémonos acá, ¿no? El mismo patrón que nos habla de volver, de las naciones que vuelven. Pero nos agrega esto también, ¿no? Que tomará de ellos levitas, tomará sacerdotes para su templo. Así que aquí tenemos otro testigo, ¿no? El primero fue el anciano, que fue el mismo que ya dentro de la profecía que se les daba a Juan, él mismo dice que ellos son personas que sirven en el templo, y cuando nosotros lo leemos, lo entendemos de una manera hebrea, leyendo la escritura completamente, entendemos que quiénes son esos que están sirviendo en el templo. Pero bueno, tenemos eso, tenemos también extenderé mi tabernáculo sobre ellos. Esa es una alusión a la profecía de Ezequiel 37, donde dice exactamente lo mismo, y está hablando de muchedumbres, está hablando de naciones. Y bueno, creo que no me quedó nada. Esto tenemos del versículo 9 hasta el final del capítulo 7 de Apocalipsis. Estas descripciones de la muchedumbre. Ya vimos las descripciones de los 144.000, que era que el contexto, todo esto se va a dar antes de que venga un gran daño sobre la tierra, que es tan grande el daño que el ángel dice, esperen que tenemos que sellar personas. Tenemos que hacer algo antes que ocurra todo esto, ¿no? Y dice que bueno, que le iban a poner un sello en la frente a esos sellados, a esos 144.000, y después nos habla de las muchedumbres, que eran de todas naciones, pasaron tribulación, que emblanquecían su ropa y que sirven en el templo. Ahora, un pequeño detalle antes que avancemos, a un detalle más importante a tener en cuenta de los 144.000. Aquí vimos todo Apocalipsis 7. Ahora vamos a pasar a Apocalipsis 14, que es donde se habla de los 144.000 nuevamente, y vamos a ver una característica más de ellos. Pero antes que eso, fíjate vos y mira la pizarra. Y no es casualidad que en toda la pizarra, desde principio a fin, no encontrás un solo pasaje del Nuevo Testamento, que no sea Apocalipsis, obviamente, ¿no? Pero no encontrás pasajes de los demás libros del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia vos la tenés que leer no de Mateo Apocalipsis, sino de Génesis Apocalipsis. Y primero tenés que entender lo que es el Tanaj, lo que es la Torá. Y cuando uno va entendiendo eso, cuando uno se alimenta y crece en eso, después es más sencillo entender el Nuevo Testamento. Ahora, si vos no entendés las cosas pasadas, si todavía no entendés lo que es el Tanaj, de qué hablan los profetas, de qué habla la Torá, de qué hablan los salmos, si no entendés eso, y el Nuevo Testamento te va a ser difícil. Para entenderlo se te va a hacer muy complicado, vas a ser muy rebuscado para entenderlo, y hay cosas que no la vas a entender, o le vas a dar una aplicación que en realidad no se sostiene a lo largo de toda la Biblia. Entonces, eso es lo importante que te quería aclarar antes de que pasemos a la otra característica de los 144.000, que es tener en cuenta esto. Incluso fíjate vos qué determinante va a ser que entendamos la Torá, el Tanaj, con esta última característica de los 144.000. Que la llamamos Apocalipsis 14, ¿no? Sí.
desde el versículo 3 empieza a dar las características de este pueblo, de las 12 tribus. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bueno, qué característica, ¿no?, que tienen. Y aquí... Muy interesantes, pero muy halagadoras, por así decir, ¿no? Dice que son vírgenes, que no se contaminan con mujeres, que no hay engaño en su boca, que siguen al Cordero donde quiera que van. Ahora, fíjate vos, hay una palabra clave que es primicias, que son primicias, que si vos no entendés esto, probablemente no vas a terminar de entender las características que ellos tienen, ¿no? Porque esto de que no se contaminan con mujeres, de que son vírgenes, yo muchas veces escuché interpretaciones que tenían que ver con que no se contaminan con falsas doctrinas, ¿no? Que la mujer es la iglesia, entonces ellos son vírgenes, no se contaminan con esas iglesias que no son de Elohim, con esas doctrinas. Pero no. Vamos a ver, la clave acá es primicias. Vamos a leer Levítico 2:14. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Bueno, de manera resumida, tenemos que llevar primicias adelante de Elohim, ¿no? Él había puesto lugar, era el templo, y al templo uno llevaba las primicias, que eran los primeros frutos de lo que vos tengas. No solo era de lo que vienen a ser los cultivos, sino también de tus animales, de aquello que te daba Elohim, vos tenías que llevar la primicia. Ahora, con respecto a los cultivos, fíjate que dice que eran verdes y había que tostarlos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se sacaba este fruto? No se sacaba cuando ya estaba maduro, porque probablemente ya ibas a tener un montón de cosas maduras si llega a ese punto, pero cuando empezaba ya a pintar que no está ni verde, pero no está maduro, que está ahí. Acá que nosotros estamos en chacra es pintón, o para mí es, por ejemplo, y ya se puede comer. Ya podemos, o sea, está bien. Si esperamos un poquito más va a ser mucho más rico, ¿no? Pero y ya está, ya se puede empezar a comer. Ese es el punto. Ese sería el punto donde es la primicia. Y tenemos en el año, de manera como pueblo, se llevaban 3 veces primicias en las fiestas. Una era en Pascua, en Pesaj, que se llevaba las primicias de la cebada, que estaba la fiesta el domingo ese, que era Bicurí, que se mecía delante del trono, ahí en el santuario, el sacerdote mecía esa gavilla, que fue lo que hizo el Mesías, pero bueno, no vamos a profundizar en eso. Y tenemos la otra, que es Pentecostés, que era la de trigo, y tenemos una tercera, que era en la fiesta de los tabernáculos, que tenía que ver con las uvas. Ahora, y si no me equivoco, las aceitunas también en ese tiempo. Pero ahora, fíjate, tenemos 3. 2 de ellas ya se cumplieron. En este sentido cronológico, entendiendo que las fiestas son tiempos señalados de Elohim, donde Él hace cosas. Pesaj era un tiempo señalado, donde iba a venir el Cordero, donde iba a venir Yeshua, e iba a morir por nuestros pecados, nos iba a reconciliar. Ahí fueron ofrecidas unas primicias, que fueron esas personas que resucitaron cuando el Mesías murió. Después tenemos Pentecostés. Ahí tenemos otras primicias, que fueron 3.000 personas, que vinieron a sustituir, ¿viste en el monte Sinaí? Cuando adoraron al becerro, murieron 3.000 personas. Y parece que no es casualidad que en Pentecostés 3.000 personas se suman a la iglesia como restaurando eso que había pasado. Pero eran primicias también. Y tenemos las terceras,
que las estamos esperando. Falta la última. La última, los 144.000 son primicias, son los primeros. Por eso también tenemos este sentido figurado en el cual nos habla que son vírgenes. Que la palabra virgen ahí en griego puede ser como una doncella, como alguien que es joven todavía, ¿no? Virgen en ese sentido, por eso dice que no se contaminaron con mujeres, todavía no estuvieron con mujeres en ese sentido, porque son vírgenes, son pequeños, están medios verdes. No está verde, pero tampoco está maduro, está medio verde, es lo primero en realidad, ¿no? Entonces, no fue hallado engaño en su boca. Un poco haciendo todo alusión a la característica de inocencia, de la pureza que tiene una doncella, que tiene alguien joven, un niño en ese sentido, ¿no? Entonces, esa es la referencia en realidad que tenemos con respecto a los 144.000 y estos versículos. Que no quiero decir que sea la única aplicación, probablemente haya más, pero esta es la que nos hace alusión cuando nos dice que son primicias. Cuando nosotros entendemos, decimos, bueno, a ver, ¿qué es una primicia? Lo primero, sí, pero bíblicamente, ¿qué significa una primicia? Entonces, cuando vamos al Tanaj y empezamos a ver todas estas cositas, entendemos que esas características que tienen que ver con algo que primicia, que es pequeño, que es nuevo, que es puro en ese sentido. Eso es lo que tiene que ver con el sentido de primicia. Y fíjate qué importante es entender el Tanaj para entender un poquito mejor qué nos está queriendo decir. Entonces, tenemos esta división, ¿no? Los 144.000 entendemos ahora que son primicias. Vemos las muchedumbres separadas. Vemos que los 144.000 tienen ese sello. Ahora todos van a tener el nombre del Padre en su frente. ¿Pero por qué hace alusión a los 144.000 la Escritura? Porque son los primeros. Es la primicia. Por eso hace una alusión aparte y dice, los sellamos a los 144.000. No quiere decir que las demás personas no son selladas. Porque si vos entendés eso, no te va a armonizar con la Escritura. Por ejemplo, Shaul dice que nosotros somos sellados con el Espíritu. Pero dice que todos. No dice que algunos solamente reciben el sello de Elohim. Entonces, todos somos sellados. ¿Pero por qué hace una distinción a los 144.000? Porque ellos son primicias. Por eso nos habla de eso. Por eso son los primeros. Dice, antes que venga esta destrucción, a ellos primero vamos a sellarlo, ¿no? Ibas a decir algo. Perdón. Digo que la emoción me gana. Que digo que la tribulación o esa destrucción que iba a venir parecía ser como esa lluvia tardía que iba a madurar las cosechas siguientes, ¿no? Que serían las muchedumbres. Exactamente. Incluso no son los únicos, porque como muy bien dice mi esposa, fíjate que después tenemos a las muchedumbres saliendo de la tribulación. Entonces uno dice, bueno, las muchedumbres también pasaron ese momento donde los vientos se sueltan. Y ellos salieron de la tribulación. Y encontramos en otra parte de la Escritura que dice que los que recibieron el daño fueron aquellos que no tenían el sello de Elohim, el sello de Dios, en su frente. Entonces las muchedumbres también tenían el sello, por eso pudieron salir de la tribulación. Entonces creo que se entiende por qué, ¿no? Tenemos esta sección aparte de los 144.000 como sellados. Ahora, evidentemente tienen tareas diferentes, ¿no? Por eso es como que le da diferentes características a cada grupo. No hace una separación o este es peor y este es mejor, sino que le da diferentes características, como lo vemos también en la organización de la iglesia, ¿no? En la organización del cuerpo del Mesías. Exactamente, así es. Pero bueno, avancemos en un problema que no nombramos, pero para aquellos que por ahí conocen, van a encontrar que es evidente en estos pasajes. ¿Cuál es el problema? Yo tengo a las naciones, tengo este anciano que me dice, bueno, esta muchedumbre sirven en el templo. Le sirven a Yeshua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Que yo tengo a los 144.000 y tengo la tribu de Leví sellada ahí. Entonces digo, para. ¿Cómo es esto? Porque hasta donde yo entiendo en la Escritura, Leví es el que sirve en el templo. Y Leví está sellado y Leví va a estar en el cielo. Entonces, ¿cómo es que me decís que las muchedumbres son las que están sirviendo en el templo? Aquí hay algo que aparentemente es un problema, es una contradicción. Pero vamos a ver qué
nos dice la Escritura con esto? ¿Por qué el anciano le dice esto? Vamos a verlo, el contexto de Efraín. Hasta aquí venimos hablando en los videos de Efraín, de la casa de Israel, dispersada, que ellos vuelven, que en realidad pertenecen a las tribus de Israel. Entonces vamos a ver cómo, esto que venimos hablando, cómo Efraín, cómo la casa de Israel, cómo la casa de Judá entra en esto. Ahora le vamos a poner nombre a los 144.000 y a las muchedumbres para entender quiénes son. Antes de que vayamos aquí, a Génesis 48, la primera cita que tenemos, te va a aparecer en pantalla, porque hay un detalle que hay que tener en cuenta. Tenemos, por un lado, los 12 tribus selladas, que son los 144.000. Pero esta lista tiene aparentemente un problema. ¿Cuál es el problema de esta lista? Tenemos a gente que está afuera. Por ejemplo, a Dan. Dan era el hijo de Jacob, y no está en esa lista. En su lugar está Manasés, que es el hijo mayor de José. Y no tenemos a Efraín tampoco, que es interesante porque decís Efraín es la cabeza de la casa de Israel, porque no está. Uno puede decir, bueno, ¿por qué no es hijo de Jacob? No es hijo directo, aunque Jacob dijo, lo tomó como hijo, ¿no? Estos serán mis hijos, no serán mis nietos, serán como mis hijos. Pero la idea de que porque no es hijo de Jacob tampoco entraría, porque lo vemos a Manasés en esa lista, pero no lo vemos a Dan, que Dan sí era un hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dan no está, porque en Génesis 49, cuando Jacob bendice a cada uno de sus hijos y hace una profecía sobre cada uno de sus hijos, Adán dice que es como una serpiente al lado del camino que muerde el talón. Y creo que ya conoces quién es la serpiente que muerde el talón, ¿no? Está en Génesis 3:15, así que sabemos que representa a lo que es Satanás, ¿no? Incluso mismo Yeshua dijo, yo escogí 12 de ustedes, bueno, uno no, ¿no? Uno no va. Lo mismo aparentemente pasa con los hijos de Jacob. Se escogieron 12, pero uno no iba. Paréntesis. Esto no quiere decir que si sos de la tribu de Dan no te vas a salvar. Entendamos que estos son figuras proféticas, Entendamos eso. Entonces, no está, entendemos por qué no está Dan. Dan era la serpiente. Bueno, ingresa Manasés. Ahora, Efraín, ¿por qué no está? ¿Dónde hallamos Efraín? Vamos a buscarlo en la Escritura. Vamos a empezar por Génesis 48, 19-20, que es la bendición de Jacob, que le hace a Manasés y a Efraín. El contexto es de que cuando Jacob coloca sus manos para bendecir, coloca su mano derecha en la cabecita de Efraín, el menor, siendo que se ponía en realidad la mano derecha en la cabeza del hijo mayor. Era una costumbre que se hacía en la bendición. Y a José le desagradó eso y le dijo que se estaba equivocando de cabeza. Y él le dijo que no, que en realidad era así dispuesto por el padre. Y dice así: mas su padre no quiso cambiar las manos y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser, hablando de Manasés, un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Bueno, tenemos aquí, como dice mi esposa, ¿no? Este problema que había surgido, pero dice, yo le doy la bendición al primogénita, que en realidad era doble la bendición, por eso querían esa bendición primogénita, a Efraín, porque él va a ser multitud de naciones. Pero esto no fue algo que solamente dijo Jacob. Vamos a ver que tenemos otra bendición, tenemos en otra parte de la Escritura, que se habla de las 12 tribus, pero en este caso es Moisés el que está hablando de ellas. Y vamos a ver qué dice Moisés de Efraín. Digamos que viene a confirmar ya la bendición y lo establecido por Elohim, ¿no? Bueno, en Deuteronomio 33, 16, 17 dice: con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará los pueblos juntos hasta los confines de la tierra,
ellos son 10 millares de Efraín, y ellos son millares de Manasés. Bueno, millares de Manasés, pero ahí tenemos la diferencia, ¿no? Son 10 millares de Efraín. Millares quiere decir multitudes, en realidad, ¿no? Que, fíjate vos, es el mismo lenguaje, la misma característica que hallamos en las muchedumbres. Eran multitudes que no podía contar, dice Juan, de toda nación, tribu, lengua. Esto se puede aplicar a Efraín, porque sabemos que Efraín fue disperso, ¿no? Y Efraín se mezcló, y Efraín estuvo en todas las naciones, en todos los tribus, en todos los pueblos, en todas las lenguas, puede estar Efraín, porque Efraín está mezclado en todos, ¿no? Pero esto, ¿qué tiene que ver con servir en el templo? Porque hasta ahora, bueno, decimos, son muchedumbres. Hasta ahí vamos en la mitad de las características que tienen las muchedumbres. Pero nos faltan que pueda servir en el templo. Y fíjate lo que nos encontramos en el libro de Números, capítulo 3. Dice así, Números 3:44. Luego habló Jehová a Moshe diciendo, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos. Yo, Jehová. Bueno, acá tenemos un principio, ¿no? La intención de Jehová era que el primogénito fuera el que sirve en el templo, que sean los sacerdotes. Era el primogénito. Por lo que hizo Israel y porque la tribu de Leví se mantuvo firme cuando fue lo del becerro de oro, hubo este cambio. Pero, a pesar de eso, se tenía que pagar un rescate por el primogénito. Porque los primogénitos son míos, dice Jehová, ¿no? Entonces son los que les sirven en el templo. Y este era Efraín. Porque Efraín tiene dos primogenituras, ¿no? Por así decir, entre comillas. La primogenitura, la cabeza que él tiene sobre la casa de Israel. Dicen que él es la cabeza de la casa de Israel. Y la primogenitura que él también tiene es de Jacob. Porque Jacob le da la bendición del primogénito. Y Jacob dice que va a ser como su hijo. Que no leímos el versículo, era un versículo antes de lo que te leímos. Pero que dice que va a ocupar en el lugar de Rubén. Rubén era el primogénito de Jacob. Entonces Efraín entra en su lugar. Entonces tenemos al primogénito que sirve en el templo. Vuelve a ser la voluntad primitiva de Elohim. Porque claro está que en el cielo no vamos a andar pagando rescates por eso, ¿no? Entonces vuelve el primogénito a hacer el servicio por el cual él fue llamado. Incluso nuestro sumo sacerdote, ¿qué es? Primogénito. Entonces es sumo sacerdote. Creo que entendemos un poco cómo entra esto, ¿no? Cómo entra Efraín. Efraín es multitud de naciones y Efraín es el primogénito. Y el primogénito es el que sirve en el templo. Entonces aquí tenemos la figura de Efraín como las muchedumbres. Por eso Efraín no está en la lista de los 144.000. Porque Efraín son las muchedumbres de todo pueblo, nación, tribu y lengua. Y esto es interesante. Es interesante porque hay una pregunta que tal vez no sé si te has hecho tú, hermano, que es, en la ciudad celestial hay 12 puertas con 12 nombres y cada uno de los nombres es una de las tribus, ¿no? De los hijos de Israel. ¿Y por cuál vas a entrar vos? A vos te dijeron que sos un gentil, ¿no? ¿Y por cuál vas a entrar? No tendría sentido. ¿Por dónde entro? No hay una puerta para gentiles en la Jerusalén. Cada cual por una tribu. Entonces ahí vemos y entendemos. Bueno, si soy de Efraín, ¿por dónde voy a entrar? Por José. José era esa puerta para que entren todos ellos. Si soy de Manasés, ¿por dónde voy a entrar? Por José también, ¿no? Y después, bueno, cada cual tiene su nombre. Entonces, este entendimiento nos va acomodando todas estas cositas que por ahí nos era difícil entender, porque cuando veíamos 144.000 y veíamos muchedumbres, como que decíamos, bueno, no sé, las 144.000 son las 12 tribus, es Israel, y las muchedumbres son los gentiles, ¿no? Era un poco esa idea, tal vez. Pero vemos qué es lo que hay detrás. Podemos, gracias al Padre, poder discernir, entender estas características y entender que Efraín es la muchedumbre de naciones. Así que bueno, hermano, no sé si vos tenés algo para agregar. Interesante, ¿no? Lo que
lo que hemos podido descubrir gracias al Padre en este estudio, en este último video, acerca de el misterio revelado del Evangelio. Y me quedaba pensando mientras compartías el último poquito, lo que decía Pedro que les compartimos en el anterior video, ¿no? Que el Mesías iba a ser retenido hasta la restauración de todas las cosas. Y esto de que el Padre tomase los primogénitos es también una restauración de su plan original. Su plan original era que todos los primogénitos le sirvieran como sacerdotes, y debido a que el pueblo de Israel desobedeció, fueron privados de ese privilegio de poder servir y estar delante del Padre. Por lo cual, bueno, fue sustituido por Leví, pero él quiere volver a restaurar eso, él quiere volver a poner todo como estaba antes, como era su plan original, ¿sí? Entonces, como decía mi esposo, si realmente te consideras parte del pueblo de Elohim, tendrías que meditar en el sentido de, bueno, ¿de qué tribu soy? Porque entonces, si sos parte de ese pueblo, de estas tribus, y mejor de la de Efraín, ¿no? Así podemos estar delante del Padre y servirle para siempre. Así que bueno, ese era mi comentario para sumar a este mensaje tan bonito que pudimos ver juntos. Bueno, amén. Así que sí, acá terminamos con este mensaje, que fueron como 4 videos, pero entenderás que era algo profundo, hay mucho más que esto también, pero la idea es que vos busques, la idea es que vos escudriñes, la idea es que le pidas al Ruach, al Espíritu, que te guíe, porque hay muchas más cosas que el Padre seguramente quiere revelar sobre esto, y lo puede hacer contigo. Él está, como dijo Yeshua, ¿no? El Padre siempre está predispuesto a dar su Espíritu. Así que bueno, hermanos, espero que puedan ser de bendición. Están nuestros números, si te podemos ayudar en algo, un pedido de oración, un estudio bíblico, o simplemente hablar con nosotros. En fin, en lo que sientas que te podamos ayudar, está nuestro número de teléfono. También si te nace querer mandar una ofrenda para que el ministerio crezca, para la predicación, también están ahí los datos, si sos de Argentina, no sos de Argentina, para poder enviar. Y bueno, hermano, sinceramente espero que sea de bendición este mensaje para vos, que puedas conocer cuál es tu identidad, que puedas crecer en esa identidad y que puedas también ser una luz para todos aquellos que te rodean, que puedas también poder anunciar esto, porque es esta profecía del tiempo del fin, donde el Padre está restaurando, donde el Padre va a hacer que las naciones vuelvan, donde el Padre va a restaurar, como fue al principio. Y sabemos que todos somos Israel. Israel es la nación de Él, es su pueblo, y no hablo de un Israel sanguíneo, sino espiritual. El apóstol Pablo dice que somos judíos, somos israelitas desde el interior, ¿no? Así que bueno, que podamos mostrar eso, reflejar eso, que el Padre quiere mostrar a través de nosotros y que podamos ser testimonio de eso, ¿no? Porque Zacarías dice que vendrán 10 personas de todas tribus, naciones, lengua, y agarrarán del manto a un judío y le dirán, quiero ir contigo porque sé que Elohim está contigo. Así que bueno, que podamos ser esas personas, o que tomamos a ese para que nos enseñe, o ser ese que tal vez tengamos la oportunidad de servir a esos que se nos acerquen. Así que bueno, por mi parte, shalom, bendiciones. Yo también me despido. Shalom.